entrando un poco más tarde, así son las transmisiones en vivo. Estamos con Fernando Cabrera, él es comunicador social. Pero antes de presentarlo a él, vamos a presentar el ciclo de entrevistas. Son parte del trabajo del quinto elemento de la materia de redacción periodística 2 de la licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional del Comahue. Es la primera del ciclo de entrevistas. Hoy empezamos con el elemento tierra y vamos a hablar más específicamente de cuáles son las consecuencias de la explotación de hidrocarburos en la tierra como elemento natural. Para eso, como ya les dije, nos acompaña Fernando. Él es comunicador social, es autor de un montón de publicaciones sobre la expansión petrolera en lo que es la Nor Patagonia. Es coordinador del Observatorio Petróleo Sur y también del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Y nos acotan por Cucaracha, que también fue presidente de la Cooperativa de Trabajo 8300, que tenía una web y un periódico en la ciudad de Neuquén. Buenas tardes, Fernando. Hola, Luciana, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va? Bien. Bueno, nosotros ya estuvimos charlando un poco fuera de cámara, como para perder un poco los nervios. Y lo que nos llamó la atención a nosotros, yo soy parte del Grupo Tierra, que es quien va a llevar adelante la investigación, por eso contamos con la ayuda de Fernando, porque después de todo, o sea, a partir de todos los abanicos que te abre la comunicación social para dedicarte, digamos, ¿por qué elegiste hablar de la expansión petrolera o de estas temáticas que vos abordás? En principio me parecía que había una... Yo termino siendo parte del Observatorio Petróleo Sur, que es una experiencia que me precede, digamos, que habían creado 2, 3 compañeros previamente, allá por 2008, pero más o menos por ese tiempo, en el fuero más personal, estaba recién recibido, habiendo terminado de cursar, haciendo la tesis y demás, y me parecía que una provincia en Neuquén que vive básicamente de explotación petrolera, el relato, la construcción noticiosa que había sobre la cuestión hidrocarburífera era muy... que tenía una sola voz o un solo emisor, digamos, constituido por quienes manejan la explotación, básicamente el empresariado y los gobiernos, el gobierno local, el gobierno neuquino. Entonces siempre había ahí algo como una pregunta de cómo poder tener otra cobertura, proponer otra mirada de ese mundo, que por otro lado también en etapas previas yo había trabajado bastante, sobre todo cubriendo cuestiones mapuches y conflictos mapuches con petrolera, ¿no? En ese marco, en 2009, hubo una gran disputa en Neuquén contra la instalación de la primera megamina que se instaló, o que se quiso instalar, en Loncopué, o en las afueras de Loncopué, en Campana Maguía, y desde la cooperativa 8300, justamente de la que era parte, decidimos formar parte del colectivo de organizaciones que estaban intentando oponerse, resistir a ese avance. Era un proceso que venía fuertemente del país, desde Esquel, desde el 2003 por lo menos. Y bueno, en ese espacio de discusión, de debate, una cosa que apareciera que nos estamos oponiendo a una mina y tenemos 15.000 pozos petroleros y no tenemos ni idea, ni sabemos bien qué pasa. Y bueno, un poco por esos devenires. En 2011 me fui a hacer una maestría en Buenos Aires, que finalmente terminó trabajando o versando sobre estos temas, y ahí me sumé al Observatorio Petrolero Sur, que hace una especie de cobertura periodística, una ciencia social, o intenta ser algo más profundo que una cobertura periodística y algo así como divulgación de ciencias sociales de la situación petrolera en el país, intentando poner una mirada socioambiental sobre ese eje, que en aquel momento era más extraño y cada vez más, por suerte, empieza a ser parte de las coberturas y parte del debate más general sobre el petróleo. Entonces, eso, un poco en ese breve recorrido, como termino trabajando fundamentalmente en mi desarrollo profesional como cubriendo temas petroleros o escribiendo sobre petróleo y sociedad. Bien, nosotros hemos leído los documentos escritos por el observatorio.
hemos encontrado, digamos, un montón de cuestiones interesantes. En uno de ellos se menciona que Vaca Muerta en realidad empezó como un proyecto a gran escala y después se convirtió en un megaproyecto. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, está re buena la pregunta, ¿no? Me parece súper interesante, sobre todo porque va a un punto que nosotros intentamos resaltar bastante. ¿Qué es un yacimiento de cualquier cosa? Digo, el recurso en sí, el bien, el tener la posibilidad, la existencia del recurso, del bien, de eso que está ahí, no convierte en un yacimiento a eso que está, que la naturaleza brinda, digamos. ¿Qué es un yacimiento? Justamente una serie de intervenciones de generalmente empresas o estados mediante empresas o la sociedad para extraer y apropiarse de eso que estaba en el subsuelo, en este caso los hidrocarburos. La dinámica y los niveles de intervención que propone la explotación petrolera, que se amplifican, se profundizan, se acrecientan con Vaca Muerta, habla de que esta intervención de la sociedad ya excede mucho la superficie de Vaca Muerta. Vaca Muerta son 30.000 kilómetros cuadrados. Vaca Muerta es una formación, es una roca, es un sustrato de piedra a distintas superficies, a distintas profundidades del subsuelo, pero son 30.000 kilómetros cuadrados, que es algo así como un tercio del total de la provincia de Neuquén. Pero sobre eso que vendría a ser el bien en bruto, el bien natural, el recurso en sí, hay que generar una serie de intervenciones. Esa serie de intervenciones abarcan desde la provincia de Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, podría estar incluido Chubut, Entre Ríos, se vincula también con puertos de exportación. Entonces, ya estamos pensando con los gasoductos hacia Chile, tanto por Mendoza como por Neuquén. Entonces estamos pensando ya no solo en esos 30.000 kilómetros cuadrados, que es un montón de espacio, sino en una superficie mucho más grande que abarca 5 o 6 provincias de Argentina, donde intervienen estados municipales, provinciales, nación, pero además una serie de compañías de distintas dimensiones, de las grandes empresas transnacionales del mundo, los grandes financistas, digamos, las grandes corporaciones financieras del mundo, a empresas de familias que colaboran. Entonces, la dimensión para pensar Vaca Muerta, que muchas veces parece que fuera Añelo, digo, se dice vamos a Vaca Muerta, vamos allá a Vaca Muerta, dice la gente, y como yendo a Añelo, habla de un porcentaje muy grande del país. Entonces nos parece interesante pensar que cuando pensamos Vaca Muerta, pensamos en una intervención social, una intervención empresaria, una intervención del Estado, que abarca eso, buena parte de la superficie, buena parte del país, y que ni hablar que en términos económicos es muy importante, digamos. Entonces, nos parece interesante pensar de una manera de romper los límites. Parece que Vaca Muerta fuera Añelo, a lo sumo Neuquén, y que es mucho más importante que eso, por eso la idea de megaproyecto. Bien, en esto que vos mencionabas de que modifica, digamos, toda la estructura, no solo de Neuquén, sino de una zona del país muy grande, ¿cómo es la modificación que se da en el suelo por las prácticas de la explotación de hidrocarburos? Bueno, a mí me gusta, y quizás no va la pregunta, pero pensar que para discutir la tierra, el territorio, la superficie en la que habitamos, o en la Patagonia, tenemos que remontarnos a la avanzada del Estado a fines del siglo XIX, digamos. No podemos omitir la conquista del desierto, para decirlo en cómo se publicitó, digamos. No podemos omitir el genocidio, la masacre y la ocupación estatal de territorios previamente ocupados por grupos originarios, por el pueblo mapuche y por esa sociedad. Entonces, en esa avanzada, a poco de esa avanzada, en 1907, estamos hablando de ese proceso se da en 1880, 85, 87, 20 años después, en 1907 se descubre petróleo en Comodoro. Y en 1917 en Cutralcó. Entonces, es casi la avanzada petrolera inicial, la primera, digamos, se da casi en paralelo con la llegada del Estado, la llegada de la organización estatal a estos territorios. Esta nueva, la transformación que genera Vaca Muerta, que no explicamos, pero que implica otro tipo de explotación, otro tipo de manejo del recurso, otro acceso a aquellos bienes que antes no se podían acceder, y por lo tanto, y para acceder es una metodología más violenta, más nociva, más cara,
más riesgosa. ¿Querés que hagamos un paréntesis y explicarlo brevemente por si alguien de los que nos está viendo no sabe de qué estamos hablando? Dale, cortito. En 1907, en 1917 y hasta finales de la primera década de este siglo, 2009, 2010, básicamente la explotación petrolera era pinchar, hacer un pozo, llegar a una roca permeable, una especie de esponja, y que por las propias increíbles, fortísimas presiones que hay en el subsuelo, ese hidrocarburo, por esa roca permeable, por esa especie de esponja, cuando le generaba un orificio de salida de la presión, saliera por sí mismo. Esquemático, pero básicamente pinchaba a lo tejano, ¿no? Lo que las películas, ¿no? Uno pincha y sale el petróleo a borbotones. Así fue la explotación convencional durante 120 años o por ahí. A partir del 2000, 2005, por ahí en Estados Unidos se empieza a utilizar otra técnica, porque ya estos reservorios empiezan a agotarse y demás, y se va a otra formación del subsuelo que ya no eran permeables. Y básicamente la diferencia es que ahora no alcanza con hacer el pozo y llegar a la roca esta, donde el crudo fluía de por sí, sino que hay que hacer que fluya. ¿Cómo se hace que fluya? Mediante rompiendo esa roca. Rompiendo esa roca. Al romper esa roca, ¿cómo rompemos esa roca? Con millones de litros de agua. Se habla de algo así como 60 millones de litros de agua por pozo, y hay pozos de casi 100 millones de litros de agua. Grandes toneladas, grandes cantidades de arena y químicos. Entre pozos, entre agua y arena, nosotros calculamos algo así como 45 kilómetros de camiones, uno al lado del otro, para un pozo, digamos. Desde Neuquén a Fisque, digamos. Esa distancia de camiones implicaría, si van camiones, el agua muchas veces no va a camiones, va a mangueras, pero digamos, esos niveles de intervención estamos hablando muy superiores a los que antes pensemos que hacíamos un pozo. Ahora tenemos que hacer un pozo mucho más largo y hacer la fractura, que es todo un proceso que antes no existía, que implica una serie de intervenciones. Cierro paréntesis volviendo al relato anterior. Digo, el Estado llegó, avanza la ocupación territorial, el ejército, avanza el petróleo. Se llega con petróleo, se hacen las primeras explotaciones, como decía, 907, 917, Comodoro Rivadavia, Cutralcó, y hoy lo que se da es un proceso similar, digamos, una ocupación muy grande del territorio. Entre otras cosas, este tipo de intervención, esta explotación, la explotación no convencional, la explotación con fracking, una cosa que hace, que implica es una ocupación territorial mucho mayor. Antes hacíamos un pozo y buena parte de esa esponja, y de nuevo, esquematizando mucho, por ese pozo salía. Hoy hay que hacer un montón de pozos para llegar a los mismos lugares. Entonces, pensando en el suelo o en la tierra, una primera noción que hay que tener, que hay una ocupación territorial más importante. Pensemos que los hidrocarburos conviven con la gente que vive en las inmediaciones. La propiedad privada, la propiedad privada uno se queda afuera, ¿no? No puedes entrar porque si el dueño no te deja entrar, bueno, los hidrocarburos tienen otra lógica, entonces pueden entrar sobre las propiedades privadas, y además mucha de la tierra en nuestros territorios no tienen dueño, o no tiene un dueño explícito, y vive gente que no tiene título de propiedad. Entonces, esas ocupaciones territoriales, donde antes hacían un pozo, hoy hacen 40, entonces hace mucho más difícil esa convivencia en los campos donde se instalan las explotaciones petroleras. Eso sería un primer punto, me parece, la ocupación territorial, y la vincularía de alguna manera con aquel genocidio que funda el Estado Nacional hace 140 años. Claro, nosotros en una entrevista inicial que tuvimos con Fernando, como para que nos oriente en este trabajo, él nos habló de que para él era imposible pensar en el avance de la explotación petrolera sin tener en cuenta los socios. Digamos, no había manera de despegar, digamos, una cosa de la otra, y es esto de lo que él nos está explicando. Ahí están llegando las primeras preguntas. Preguntan si el fracking en sí mismo tiene más impacto ambiental que el sistema tradicional, y si ese impacto es solo por la fractura o abarca otros recursos naturales. En esa descripción rápida que hice, lo que quería señalar es un nivel de complejidad mucho mayor
en la explotación en este nuevo tipo de explotación de los reservorios no convencionales. Hoy, esos reservorios no se puede explotar de otra manera. Pero entonces sí, digamos, en principio tiene unos niveles de riesgo de explotación petrolera convencional, tiene una serie de dificultades, inconvenientes, riesgos, afectaciones, daños, pero este tipo de explotación la complejiza mucho más. Entonces todos los riesgos que tenía la explotación convencional se multiplican, pero además agrega otros. Entonces, la gran cantidad de agua no están vinculadas a la explotación convencional, la cantidad de arena no está vinculada con la explotación convencional, los niveles de uso de químicos no se usaban en esas proporciones en la explotación convencional. Entonces, sí, en principio podríamos decir que es mucho más riesgosa, que nosotros de alguna manera intentamos conceptualizar este momento porque el fracking es uno de los métodos de explotación de hidrocarburos que se está dando en el mundo, avanzando sobre yacimientos más riesgosos, más complejos. Entonces, intentamos usar un concepto que es el de energías extremas para hablar de todas esas formas que implican mucho riesgo, un costo mucho más alto en términos económicos, pero también social, ambiental, y bueno, el fracking sería una de estas dinámicas. Ese impacto no es solo por la fractura, digamos, pero medio que la fractura es lo que define esta forma, es decir, hay que hacer más pozos, pero hay que hacer más pozos porque la fractura es lo que nos permite explotar, o sea, no sé cómo dividir la fractura del resto del proceso, pero lo que diría es básicamente es un mecanismo más complejo, más riesgoso, más nocivo en todas sus aristas, y bueno, el fracking o la fractura en sí lo define, que la fractura es este proceso de ruptura del subsuelo, ¿no? Hay otros, pero bueno, eso diría. En los documentos que nosotros leímos del observatorio hay muchos, digamos, muchos ítems que se abren, el suelo, la población y un montón de cosas. A nosotros nos interesa saber qué es lo urgente, qué es lo que ahora, sé que es una pregunta súper amplia, pero qué es lo que ahora, digamos, está ocupando ya sea el observatorio o a quienes estén implicados, digamos, en estas problemáticas. Qué buena pregunta. ¿Qué es lo urgente? En principio se dio un cambio grande en esa historización inicial que yo hice. Lo ambiental pasó a ser un tema, o sea, y cada vez cobra, o sea, se acelera el debate ambiental vinculado con el mundo en general, la pandemia, o sea, Greta Thunberg en septiembre del 2019 y la primera huelga climática puso en agenda un tema que en Argentina no era agenda, vinculado con el cambio climático, digamos, un problema global que en el mundo se vivía fuertemente y en Argentina no era un debate. Lo trae a la agenda y bueno, unos meses después de la pandemia generada por la destrucción de la biodiversidad en este mundo, digamos. Entonces, de la mano con eso y con que todo se acelera y los cambios para peor se aceleran, digo, el debate ambiental empieza a estar muy presente, en lo energético también. Pero sigue habiendo una especie de acuerdo generalizado en los sectores de poder argentina sobre el avance con sobre hidrocarburos. Digamos. Sigue habiendo un consenso fósil, dice Maristela Esbampa, para describir el proceso, donde no hay una alternativa posible, por lo menos de eso, los partidos que gobiernan el Estado Nacional y los sectores empresarios. Entonces yo diría que algo urgente, algo sobre lo que hay que poner mucha cabeza es cómo intentar colar, mellar, hacer huella en ese consenso, cómo lograr de a poco desgastar ese consenso para pensar alternativas, porque digamos, si no hay un Estado generando propuestas, invirtiendo en otros caminos, difícil que esto cambie, digamos, hacia una transición, digamos, hacia un proceso ordenado de cambiar la manera en la que se genera la energía en Argentina. Esto tiene un sentido, digamos, no es que los gobernantes son tontos y por eso hay un consenso, digo, tiene sentido de que Argentina históricamente depende brutalmente del petróleo, 9 de cada 10 unidades de energía que se gasta en Argentina, o 8,7 de cada 10 provienen de gas y petróleo. Entonces tiene sentido de que es muy difícil cambiar esto, pero bueno, en algún momento hay que empezar a cambiarlo. Eso en términos más generales. En términos más locales, hay 2 o 3 problemáticas que son centrales, digo, para tener en la cabeza. Una, la que me dijiste que íbamos a hablar, pero tiene que ver con la avanzada sobre zonas frutícolas, la destrucción de viejas chacras para instalar pozos,
no avanzo sobre esa porque dijiste que después hablábamos, pero otro, la crisis hídrica, como decía, uno de los grandes problemas son los grandes consumos de agua. Yo les propongo que relean las notas de las que se informó sobre crisis hídrica y consumo de agua, diciendo que la hidrofractura, que los hidrocarburos consumían poca agua, con una mirada crítica para ver que los mismos datos que dan los funcionarios hablan de que se consume mucha agua en ese tipo de explotación. Y finalmente, un par de conflictos más acotados, si se quiere, pero tiene que ver, bueno, ahí hay una pregunta, vi por ahí, vinculada con la emergencia de sismos, cada vez más regulares, más permanentes. Digo, hubo hace un mes y medio, un proceso de 10 días, hubo 60 sismos en las inmediaciones de Sausal Bonito, y creo también, digo, toda la conflictividad, sobre todo con las comunidades mapuches que se deriva, que bueno, hoy tiene un emergente en Futatayén, ahí cerca de Añelo, pero que permanentemente hay conflictividad en los territorios. Entonces diría que desde lo macro de un consenso que de alguna manera habría que intentar desgastar a, bueno, ver cómo se hace para tener agua en el verano o a quién se le va a dar el agua, y después conflictividades derivadas de los sismos y la ocupación territorial de comunidades. Creo que eso sería lo más importante. Y una cosita más, pensando más, quizás algo que nos impacta más a nosotros, nada, Neuquén está rodeado de pozos petroleros y no es un tema. Quizás sería interesante ver la posibilidad de que ustedes recorran el oeste neuquino, vayan a Los Hornos, vayan a Plotier, en el límite con la Barda, ahí por la nueva circunvalación, y vea la cantidad, y es un yacimiento de Plus Petro. Digo que el petróleo históricamente, en este raconto histórico que yo le decía, estuvo vinculado con lo lejos, el campo, los mapuches, los humos, qué sé yo. Es un problema de ellos, y cada vez más está siendo un problema de las inmediaciones de los ríos, en la cercanía de las ciudades. Eso me parece que es otro tema a tener en cuenta. Perdón por lo largo. Bueno, y con tu respuesta, no pasa nada. Con tu respuesta nos abriste ahí el abanico de dos preguntas que vienen. Vamos a hablar, estaba planeado también hablar del tema de los sismos, pero primero vamos a hablar de esto de cómo es la convivencia en un alto valle netamente frutícola con la explotación de hidrocarburos. ¿Es posible la convivencia o qué es lo que está pasando con esa convivencia? Viste que el término convivencia tiene algo así como que es bueno. Y yo creo que el feminismo nos ha puesto de relieve que hay convivencias que son mortales, digamos. Entonces, yo diría que pueden convivir y puede estar siendo cagado a palos, digamos, también. Entonces, que sacarle en principio la idea de que uno esté al lado del otro, duerman juntos, no quiere decir que sea todo muy feliz. Eso diría, digamos, que ciertamente hoy hay chacras al lado de los pozos, pero que eso no está muy estudiado qué pasa, recién se está empezando a ver. Ciertamente hay una serie de problemáticas vinculadas con explosiones de pozo, con derrame, con ninguneo a los vecinos chacareros y demás que no se publicitan nunca o no aparecen en los diarios y que son permanentes, sobre todo en la zona de Allen, donde esta realidad se da más cotidianamente, pero que bueno, básicamente hay parte de una irracionalidad que es destruir el trabajo de 100 años de un pueblo a instancia de infraestructura muy importante que fueron y son los canales de riego que generaron el Alto Valle del Río Negro, digamos, que 3, 4, 5 generaciones de chacareros hicieron de una tierra mala un suelo de primera calidad a nivel global. El suelo del Alto Valle es clase A, se llama, de los suelos más importantes del mundo, de los mejores suelos del mundo, y lo estamos destruyendo para poner pozos, porque cuando se avanza sobre una chacra lo que se hace es básicamente destruir el suelo eso, poner caliza, es decir, una tierra mala para afirmar el suelo y ahí poner los grandes equipos que se utilizan para la explotación. Entonces ya desde ahí estamos en un problema. Ahora, después vienen toda esta serie de otros inconvenientes que te decía, los derrames, las emisiones, qué pasa con los gases y la fruticultura. Y la fruta, bueno, son todos signos de pregunta. Un problema quizás menor, pero para la gente de la fruta no es menor desde una mirada ajena, tiene que ver con la cantidad de luces que utilizan.
y eso eleva la temperatura de carpocapsa, que es uno de los grandes problemas de dejar la carpocapsa que ha tenido la fruticultura históricamente, y bueno, ahí tenemos un problema como muy patente, que por ahí, para quienes no venimos del mundo frutícola, parece, bueno, es una mosca, ¿cuál es el problema? Pero ciertamente para la explotación es un gran problema, y tiene que ver con una cosa que no está vinculada directamente con la explotación, pero tiene que ver, o sea, o sí, pero digo, son las luces necesarias para operar lo que hace que se levante la temperatura carpocapsa cuando de repente una hectárea que donde había peras, hoy hay unos pozos petroleros. Eso. Y esas tierras, después de que se las utiliza para lo petrolero, digamos, ¿no hay forma de que vuelvan a ser tierras productivas? ¿O qué pasa con su valor? Bueno, en principio estamos en un proceso que se está abriendo, ¿no? O sea, tenemos menos de 10 años de explotación de este tipo, entonces hay muchas preguntas que son signos de pregunta. Lo cierto es que recuperar ese suelo, si se puede, va a ser muy complejo, y los territorios donde hay pozos es muy complejo. Sí, el pozo va a estar, digamos, cerrar un pozo es un proceso muy complicado. Entonces, suponiendo que se podría recuperar, va a haber que hacer una inversión gigantesca y va a llevar mucho tiempo y trabajo. Y sobre los precios, bueno, hay cierta imagen de que en general esas chacras han sido alquiladas, o sea, en un momento de una crisis frutícola, o sea, se articulan una promoción de parte de YPF, porque fundamentalmente YPF la que explota en Allen, es YPF la que explota en Allen, no fundamentalmente, de la explotación, con una crisis frutícola muy grande. Entonces, muchos chacareros medio alquilaron su chacra, ya sin saber qué hacer, no pudiendo vender fruta, teniéndola abandonada. Y lo cierto es que en su momento, hoy yo perdí un poco el registro, pero los alquileres no eran, no se volvía millonaria la gente que le alquiló el pozo a una chacra, la chacra a un pozo. Eso te podría decir de los precios, digamos, que sonaba mucha plata, pero cuando uno, porque era alquiler por 3 años, no sé, pero cuando uno después lo dividía mensualmente, era una platita, digamos, menos que alquilar un departamento en el centro de la ciudad, lo que les terminaba quedando por el alquiler de la chacra. Eso podría decir sobre los precios, no sé mucho más. Es que esto también lo leímos en los trabajos del observatorio, cuando uno habla de petróleo, y que quizás es esto lo que vos decías al inicio, del relato del petróleo como la oportunidad, como las ganancias económicas, todas las ganancias, digamos, van para ciertos sectores, en realidad, no para el chacarero, no para, por ejemplo, en Neuquén, que hay zonas que están mucho más desarrolladas porque están vinculadas al petróleo, en contraposición con barrios que se encuentran quizás, no sé si abandonados, pero quizás en otra situación de mucha marginalidad, que no gozan, digamos, de los frutos del petróleo. Está re buena la pregunta. Empezamos tarde porque hay una situación muy complicada con los movimientos sociales en Neuquén, que están cortando toda la avenida Argentina, la avenida central de la ciudad, dando cuenta de un reclamo que vienen, de una situación de carestía muy grande. Entonces, en un momento de boom de Vaca Muerta, ¿no? Porque el año pasado fue una crisis, pero supuestamente este año lo que reproducen los diarios es que estamos en un momento de crecimiento excepcional. Hoy leí alguna nota en inglés donde decía que Vaca Muerta era uno de los yacimientos a nivel global que más estaba creciendo, no sé qué, y en ese contexto el Estado provincial le ofrece 30 puestos de trabajo al movimiento piquetero. Claramente hay una cuestión social que estos procesos, que no es una mala gestión del MPN, no es una mala gestión del gobierno nacional. O sea, estos procesos de enclave se dan con la minería, se dan con el petróleo, se dan con distintos tipos de explotación donde hay algunos eslabones, fundamentalmente las grandes compañías, que son las que generan como los grandes movimientos, que derrama de alguna manera un poco en algunas empresas locales, con trabajadores más bien pagos en general. El petróleo y los no convencionales, a diferencia de la minería, que siempre es una crítica, genera mucho trabajo, genera trabajo y son salarios en general bien pagos. Pero que al resto de las sociedades, por distintos procesos, por ejemplo, el encarecimiento de los alquileres, el encarecimiento del costo de la tierra,
el encarecimiento de los costos, del costo de vida general, la empobrece aún más. No sé, Neuquén tiene una deuda, la provincia de Neuquén tiene una deuda muy grande que acaba de renegociar el año pasado. Y estos procesos, eso, no son mala gestión, son parte de un proceso económico donde los grandes capitales vienen y invierten millones de dólares, que vemos las tapas de los diarios, las tapas de los suplementos de energía, y nunca vemos que esos millones de dólares que invierten este año y el año que viene se van. Y tienen que irse de alguna manera, digamos. Entonces, ciertamente hay procesos de inequidad muy grande, de desigualdad muy grande, y vuelvo, no es una mala gestión de un gobierno, sino que son los propios modelos económicos que sostienen este tipo de actividades los que generan estas dificultades. Y por eso hay que regular de alguna manera, transformar de alguna manera esos procesos económicos, y en general los estados contemporáneos fracasan frente a eso, no hay manera. Entonces, propondríamos nosotros, bueno, no hay que promocionarlos, digamos, pero bueno, se los promociona. En parte, para volver a decir que no es irracional la política necesariamente, en parte porque Argentina necesita hidrocarburos. Como decía, 8,7 unidades de energía, 8,7 cada 10 unidades de energía vienen del petróleo y del gas, buena parte sale de Neuquén. Pero bueno, esa realidad se construyó y hay que cambiarla. En Horizonte de Cambio no estamos pensando solo sectores muy minoritarios, medio alternativos de la sociedad, y los grandes sectores de poder siguen pensando en cómo hacer, sostener la misma matriz que nos trajo hasta acá, a nivel local, con problemas económicos como lo que mencionábamos y de los que dan cuenta eso, la situación actual de los movimientos sociales. Bien, como sabrás, esto es un trabajo en el cual vamos a hablar de varios elementos y estamos transitando una emergencia hídrica. Entonces, una de las preguntas que nos hacen es, ¿a dónde va el agua que se utiliza para la fractura? Bueno, yo les decía, se utiliza esas cantidades, no me puedo acordar el número, pero creo que eran 3.800 camiones de agua lo que implicaba un pozo grande en Vaca Muerta hoy. Son 3.800 camiones de agua que se inyectan a grandes presiones para generar la ruptura. Buena parte de ese agua se queda en el subsuelo, vaya a saber qué pasa. Buena parte en cantidades muy variables, de entre un 20, un 30 y un 70%, dependiendo la geología, no sé, mil variables, o sea, cada pozo es un proyecto en sí mismo, vuelve. Entonces tenemos 3.800 camiones y vuelven entre el 30% y el 70%. Pongámosle la mitad, son, no sé, 1.900 camiones de agua que vuelve a la superficie. El 50%, agarremos un número alternativo. Buena parte de esos camiones lo que se hace es se vuelve a inyectar en pozos sumideros. Se podría tratar para volver a utilizar ese agua, pero es un tratamiento, es un mecanismo muy caro, un recorrido muy caro. Entonces lo que se hace es se abandona en pozos sumideros, que son básicamente en general viejos pozos petroleros o pozos generados con ese objetivo, donde el agua se esconde abajo de la alfombra, pero geológicamente. Se inyecta en una formación que esperemos nunca pase nada, y donde se van alojando esos 1.900 camiones por cada pozo. Hoy hay algo así como 2.300 pozos de no convencionales. Hay otras formaciones, además de Vaca Muerta, eso está bueno decirlo, Vaca Muerta es como la estrella, pero hay otras rocas en el subsuelo que también tienen esta característica. Y bueno, son algo así como 2.300 camiones, pozos, que decíamos, le inyectamos 1.900 camiones de agua, o sea que hay un montón de agua abandonada, vaya a saber dónde, a la espera de que nunca pase nada y que no se vincule con acuífero o vías subterráneas de agua para no contaminar otras fuentes, ¿no? Bien, recién cuando hablábamos de lo urgente, ya mencionamos el tema de la coexistencia, no vamos a decir convivencia, de la coexistencia de la fruticultura y la explotación de hidrocarburos. También mencionaste los sismos, que es algo de lo que se empezó a hablar, digamos, o al menos uno lo empezó a escuchar más ahora, pero quizás no es tan reciente. ¿Y cuál es la vinculación que tiene con la hidrofractura? Bueno, nos gusta decir, ¿no?, que en 2013 YPF salió con una campaña en los diarios locales y en la prensa nacional que decía sismo cero. Lo que denuncian estos ambientalistas, como nos mencionan así como despreciativamente,
por lo menos en el Obsur no nos paramos, no decimos que somos ambientalistas, no nos hacemos cargo de esa nominación, pero que como que eran tonterías. Bueno, en 2018, en paralelo y no casualmente con el avance muy grande sobre un yacimiento apalancado sobre los subsidios que le dio Macri a la empresa Tecpetro, la empresa de Techin, Río Neuquén de por medio, digamos, Fortín de Piedra, así se llama este yacimiento, este área donde explota Tecpetro, el que hoy produce más o menos el 10% del gas nacional desde un solo yacimiento. Cuando este yacimiento crecía brutalmente de no existir a producir el 10% del gas nacional, en paralelo, el río abajo, digamos, a pocos kilómetros, la gente empieza a sentir los movimientos. El primer gran fenómeno se da en enero, febrero del 2019, donde hay 36 movimientos en 2 días, pero ya venían, ya en 2018 había habido cortes de ruta. Ahí les prometen que, bueno, el gobierno interviene y dice que va a poner sismógrafos, que finalmente está 2 años después parece concretando en estos días. Pero bueno, básicamente, frente a lo que venimos viendo desde ese momento hasta hoy, es que cada vez que hay un avance, una expansión en los procesos de fractura, se da movimiento. Eso podríamos hacerlo empírico. Eso es lo que se nota, digamos. Se anuncia que va a haber más inversión, hay más inversión, y la Tierra se mueve en Sausal Bonito, Añelo y por ahí. Lo que paulatinamente empieza a ver, porque bueno, la ciencia demora su tiempo en comprobar lo que los vecinos dicen, pero muchas veces terminan coincidiendo, es que eso está vinculado geológicamente. ¿Por qué? Y ya ahí empieza a haber más debate, ¿no? Pero básicamente, bueno, nuestra explicación, la explicación sencilla que nosotros hemos podido construir en base a trabajos de otros, esto no es novedoso en la Argentina, digo, Inglaterra paró el fracking, paró la explotación de fracking en el país por los sismos, digamos. Porque los sismos superaron, si no me equivoco, los 2.5 grados de escala, y acá hemos tenido sismos de más de 4, digamos. Pero en Oklahoma hubo gran quilombo en Estados Unidos, digamos, y esto era previo a la explotación acá, o sea, se sabía. Pero básicamente lo que pasa es que todos estos niveles de líquido modifican dos cosas. Una, hay una especie de aceitan, digamos, de alguna manera las placas geológicas y generan grandes presiones también. Imagínense 1.900 camiones por pozo inyectando. Eso, por un lado, genera como ese doble cruce, ¿no? De aceita, mete líquido donde no había líquido, a grandes presiones. Esto hace que movimientos que la Tierra tiene de por sí, naturales, que no se llegan a sentir en la superficie, frente a todo ese líquido metido ahí abajo, digamos, se empiezan a sentir en la superficie. Así que nosotros, y ya ahora con estudios científicos que lo confirman, damos cuenta, o sea, sostenemos que hay una vinculación directa entre la explotación y los movimientos sísmicos que se vienen sintiendo en Añelo, pero que el año pasado se sintió en Neuquén, digamos, como que cada vez más va avanzando en la medida que, bueno, vamos inyectando más agua, va habiendo más pozos, la situación se va complicando cada vez más. Con la complejidad de que tenemos una serie, tenemos casas que la gente se le ha roto en Sausal Bonito, que ha hecho varias ya el Estado para rearmar las casas que se rompieron. Es una zona histórica de explotación hidrocarburífera, entonces cada pozo, ¿qué está pasando con las protecciones que los pozos históricos tienen frente a estos movimientos? Ha habido desprendimiento en el lago Marimenuco, digamos, ha habido varios, qué sé yo, Criancero, hace poco hicimos una nota que se le murieron, si no me equivoco, 2 chivas cuando se cayeron unas piedras en la costa del Marimenuco, una zona que el verano es balnearia, pero más allá de eso, los pozos y la infraestructura hídrica, todos los diques, digamos, que hay del río Neuquén, ¿qué pasa con eso en un momento donde una tierra que no se movía, que no era sísmica, empieza a tener recurrentes movimientos sísmicos? Hay que analizar cuáles son los riesgos que eso puede generar, digamos. Ciertamente a nosotros nos preocupan fundamentalmente la casa de la gente, los pozos y los diques que hay río arriba. Vinculado a esto de las casas que vos decías que se han tenido que reconstruir, ¿existe? Ahí nos preguntan si existe el concepto de las casas antisísmicas o no para esta zona, digamos. Bueno, una de las respuestas oficiales, después de decir que la casa era muy trucha y la habían construido con adobe y que no se rompían porque estaba mal construida,
cuando medio el Ejecutivo empezó a no poder seguir ninguneando el reclamo de los vecinos, empieza a ser, bueno, hay que generar, así como alguien tiene que, desde los propios funcionarios, generar una cultura de lo sísmico, digamos. Así como en San Juan la gente sabe qué hacer cuando hay un sismo, bueno, en Añelo nos tenemos que acostumbrar a que esto es natural. Y ahí entran varios problemas. Como no son los mismos sismos, unas cosas que son cosas muy inmediatas. Entonces uno de los grandes cambios, así como fenomenológicamente, digo, lo que la gente cuenta es que es una gran explosión donde se mueve todo y frena. Los sismos más históricos, los sismos no generados por la intervención humana, son movimientos tranquilos, donde la gente por ahí hasta anticipa que va a venir movimiento, sabe dónde ubicarse, son de muchos momentos. Esto es como una gran explosión, un bombazo, tiembla todo y se tranquiliza. Entonces también la cultura sísmica, que nosotros pregamos para que las cosas cambien y no acostumbrarse a lo mal que están, pero digamos, incluso en ese sentido, habría que ver qué posibilidades hay de que esta particularidad que tiene este tipo de sismos, que entre otras cosas tiene que ver con que son muy superficiales, digo, los sismos en general, los naturales tienen un epicentro a muchos kilómetros bajo tierra, y estos están a 4, 5, 6 kilómetros, muy superficiales, incluso a menos. Entonces, esa serie de modificaciones hay que ver hasta qué punto pueden ser, se puede adaptar lo que se conoce como vivienda sísmica o antisísmica en Argentina, que hay en Mendoza, que hay en San Juan y demás, para este tipo de situaciones. Así que en principio diría que nosotros bregaríamos para que esto no suceda, para ver qué política nos damos para limitar estos movimientos, qué sé yo, más que acostumbrarnos, pero que si la política es cómo mitigamos esto que ya existe, ver si es posible adaptar lo que ya existe a esto, lo que ya existe en otros lugares del país, a esta realidad que es bastante distinta a la de las zonas sísmicas naturales del país. Bien. Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir liberando a Fernando y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. El quinto elemento, los elementos son el agua, la tierra, el aire y el fuego, y el quinto elemento es el factor humano. Dentro de este quinto elemento, como el factor humano, ¿qué podemos hacer nosotros para parar, no sé si parar la crisis, pero para tener una participación activa en las crisis de los 4 elementos, ¿no? Qué difícil. Nosotros en algún momento decíamos que, bueno, como que nuestro objetivo era meter en el debate, ¿no? O sea, promover el debate público que no existía. Estamos lejos de que haya un debate público sobre estos temas. Hay un montón de información sobre la economía, la extracción, digamos, de hidrocarburos, y hay muy poca información sobre la cuestión ambiental y los riesgos. Y sobre todo, dimensionar los daños que ha hecho la producción petrolera en la historia de Neuquén, en la historia de la Argentina. Hay muy poco todavía desarrollo científico académico, porque mucho no importa, digamos, lo que importa es cuánto se produce, a quién le vende. Neuquén está muy preocupada de saber cuánto sale de cada pozo, porque el 12% de lo que se vende le queda a la provincia. Pero bueno, ¿qué pasa con los ríos? ¿Qué pasa con la gente que vive cerca? ¿Qué pasa con eso? La gente que respira lo que está saliendo no es muy importante. Pero decía, nosotros en algún momento bregábamos por eso. Creo que si bien se ha avanzado mucho, sigue siendo importante que una mirada socioambiental esté en el debate, con el riesgo de que en el último tiempo, a raíz de que esta perspectiva empieza a ser cada vez menos, más difícil de ningunear o de no tener en cuenta, empieza a haber una mirada muy lavada, digamos. Tuvimos el lunes una conversación como esta y un compañero del observatorio decía, bueno, ahora el gobierno pone sustentable en cualquier lado, más o menos que quede, haga oraciones más o menos que tengan sentido, y le mete un sustentable, como que con eso zafamos. Y hay una mirada como de lavado verde muy cada vez más notable, ni hablar de las empresas, pero más preocupante de los gobiernos, con una mirada ambiental muy, bueno, que destruimos todo, pero financiamos la fundación que cuida las aves silvestres. Entonces, hay un riesgo, digamos, de cómo este debate no se ve ni despreciado, cómo no pierde potencia al ser corporizado, tomado por los estados. Eso me parece que apostar en ese sentido, trabajar, militar, ser conscientes de todos esos temas es una tarea que nos
de la que tenemos que ser parte, entre otras cosas porque vivimos en una de las zonas donde se explota hidrocarburo del país, digo, la cuenca neuquina es la más importante del país hoy en términos de extracción, y entre otras cosas porque 9 de cada 10 veces que prendemos la luz la estamos prendiendo con el gas que está saliendo de Allen, digamos, con el crudo que está saliendo de Rincón de los Sauces o de Loma Campana. Entonces, si bien no tenemos el pozo en general, no vivimos con un pozo al lado, nuestra sociedad se construye sobre esa estructura. Entonces, hay como, bregamos para que todos, todas, las universidades, los estudiantes y la gente general nos comprometamos por ese debate. Bueno, yo diría que ahí ya hay un montón de trabajo, así que ese solo. Ya hay varias tareas para hacer. Sí, ahí se desprende un montón de tareas que las discútanlas después en la clase, pero que sí, seguir trabajando sobre una mirada crítica ambiental sobre este tema me parece que es algo en lo que se puede aportar desde un curso de periodismo de la universidad, y mucho. Bueno, lo que acabamos de ver fue una entrevista con Fernando Cabrera. Él es autor de varias publicaciones sobre la expansión petrolera en la Nor Patagonia, coordinador del Observatorio Petróleo Sur y del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Le agradecemos mucho, le agradecemos a toda la gente que estuvo